Queridos, quiero invitarlos entonces hoy día a que mantengan su Biblia abierta en el texto que va a ser el central en el mensaje de hoy, Efesios capítulo 6. En la carta que escribe el apóstol San Pablo a la iglesia que estaba en Éfeso. Efesios capítulo 6, el verso 4. ¿Ya? Efesios 6, verso 4. Voy a leer la palabra del Señor y después voy a orar brevemente pidiendo ayuda de su Santo Espíritu para nosotros. Dice así: ustedes los padres no exasperen a sus hijos, sino edúquenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Señor y Dios, gracias porque podemos estar delante de ti en este momento como cada instante de nuestra vida. Pero hoy día, Señor, dispuestos o predispuestos, como cada primer día de la semana, a ser parte, Señor, de la adoración a ti, con la predicación de tu palabra, con la exposición de ella. Que tu Santo Espíritu nos ayude. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos lleve a arrepentimiento, si es necesario, o cada vez que sea necesario, no solamente en este instante. Pero también te pedimos, Señor, que nos sigas capacitando por tu Santo Espíritu para poder llevar a cabo o para aplicar tu palabra en nuestra vida diaria. Oramos de esta manera, creyendo que tú estás atento también a este clamor, a esta petición, y lo hacemos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien. Con la ayuda del Señor hemos meditado y hemos profundizado en las últimas 2 semanas en esta serie que hemos llamado, o que yo he llamado en realidad serie de familia, y que es una serie que comúnmente tenemos en este mes, ¿no es cierto? O a finales de octubre o en noviembre. Y no sé si se recuerdan los dos, no estoy diciendo que me resuman los sermones, pero al menos los dos títulos, las temáticas o la temática de fondo de los 2 sermones que hemos tenido. ¿Sí? ¿Se acuerdan? El matrimonio, soltería, El matrimonio y soltería cualquiera. Piadosa. Bueno, Sofía lo sabe porque tiene que escribir todas las cuestiones y subir al menos los videos a YouTube. Pero claro, entonces, también, qué bueno, Yoshi. Entonces, lo que hemos hecho es justamente en esta serie poner atención a la institución del matrimonio, y yo siempre en la introducción a cada sermón los animaba a pensar y a poder meditar en cómo, y después lo hacíamos más profundamente también, pero en cómo cada una de estas vivencias son de alguna u otra manera torcidas en nuestra cultura y en nuestra sociedad. ¿Ah? O son distorsionadas, al menos distorsionadas, ¿ya? Y esto implicaba varias cosas, o sea, revelarse de una manera intencional ante la Escritura, o cómo Dios mira, por ejemplo, el matrimonio, o revelarse ante lo que la Escritura o Dios, ¿no es cierto?, dice con respecto a la soltería. Y decíamos que una y la otra están, ¿no es cierto?, en los extremos, porque estar casado implica una manera de vivir totalmente distinta a estar, ¿no es cierto?, en la soltería. Pero también podíamos descubrir que tanto en el matrimonio como en la soltería se puede y se debe servir al Señor, y se puede y se debe vivir de una manera piadosa. A pesar de que cuando hablamos del matrimonio no puse como título del sermón un matrimonio piadoso, entendíamos que la piedad, o que vivir de acuerdo a la palabra del Señor, eso significa piedad o santidad de vida con respecto al matrimonio y con respecto a la soltería. Y hoy día, si se dan cuenta, el texto que voy a tomar y vamos a meditar y voy a exhortar a partir de él, ¿no es cierto?, habla de la paternidad, ¿ya? Y el mensaje de hoy tiene como título Paternidad Piadosa, ¿ya? Súper original, ¿ya? Entonces, vamos a meditar sobre la paternidad, y cuando hablamos de paternidad no estamos hablando del varón como papá, sino que también de la mamá. Estamos hablando de una manera muy amplia, ¿no es cierto?, de esta paternidad. ¿Y qué nos recuerda? Voy a leer de nuevo rápidamente, es un solo texto, es un solo versículo, vamos a tocar otro sin lugar a duda. Dice: ustedes los padres, y aquí está hablando a los padres, no varones, sino que en general también ustedes los padres,
no exasperen a sus hijos, sino edúquenlos en la disciplina e instrucción del Señor. ¿No es cierto? Entonces, lo primero, vamos a tocar en este sermón solamente 2 puntos. Va a ser un sermón breve, 10 minutos nada más. ¿Escuché amén? No hay amén. A propósito de la asamblea que vamos a hacer, no va a ser 10 minutos. Pero va a ser un sermón probablemente más breve que otros. Y vamos a centrarnos en 2 palabras que están expresadas acá, o 2 expresiones, que son imperativos, son verbos imperativos. Y además, estas 2 expresiones indican lo que los padres no deben hacer y lo que los padres deben hacer. Y si se fijan, estas 2 expresiones, la primera es no los exasperen, vamos a ver qué significa eso, y después dicen, sino edúquenlos. Las 2 expresiones, los 2 verbos son imperativos, es decir, ya podemos con esto darnos cuenta que no es una alternativa para los padres. No es una alternativa. Cuando hay un imperativo, así como cuando un papá o una mamá le dice a su hijo, siéntate, no está diciendo te invito a sentarte. Hay una orden detrás de eso. Incluso después puede haber hasta un coscacho si no hace caso, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay 2 expresiones, y que van a ser los 2 puntos que quiero exponer hoy día, que una dice lo que los padres no deben hacer, como una orden, no como una alternativa, y lo que los padres sí deben hacer también como una orden y no como una alternativa. ¿Sí? ¿Estamos claros? Ya. Vamos entonces a la primera cosa. El texto dice, no se olviden, capítulo 6 de Efesios, verso 4. Ustedes los padres, no, dice, no exasperen. Hay una traducción, la Nueva Traducción Viviente, que nos ayuda un poco en esto, para poder entender eso de exasperar. Y lo traduce así, que también es un sinónimo que ocupa esta traducción. Dice, no hagan enojar a sus hijos con la forma en cómo los tratan, o con la forma en la que los tratan. No hagan enojar. Padres, no hagan enojar a sus hijos. ¿Ya? No los exasperen, no los hagan enojar. Quienes son llamados entonces por Dios a la paternidad, para ir interpretando esto de no hacer enojar, no ejercen autoridad de manera tiránica sobre los hijos. Es decir, el papá o la mamá no es un tirano sobre los hijos. ¿Sabemos lo que es un tirano? Es aquel que hace lo que quiere, cuando quiere, a la hora que quiere y cómo quiere. Eso es un tirano, políticamente hablando. Si eso lo aterrizamos en la familia, ni el papá ni la mamá han sido llamados por Dios para actuar de manera tiránica. ¿Ya? ¿Los padres son autoridad? Sí, sin lugar a duda. Son autoridad sobre sus hijos, pero son una autoridad delegada por Dios. No es una autoridad que ha sido delegada por el alcalde, ni por el presidente, ni por el pastor, ni por el consistorio, ni por la iglesia. Los padres, papá y mamá, son una autoridad sobre sus hijos delegada por Dios. ¿Qué significa eso ya? Buscando una aplicación inmediata. Si alguien delega a usted una responsabilidad, usted le debe cuenta a él que lo delega, ¿no es cierto? Por tanto, papá y mamá, ya estamos aplicando inmediatamente algo, en algún momento van a tener que dar cuenta delante de Dios qué hicieron con esa autoridad sobre sus hijos. O sea, ya comenzamos con un peso, ¿ya? Pero un peso, queridos, que nos vamos a dar cuenta, es una tremenda, hermosa responsabilidad. Pero tenemos un peso ya, ¿sí? Pongan atención especialmente con esto los que están criando. No quiero que anden conversando ni que anden mirando para el techo. Escuchen la palabra del Señor. Y los que ya criamos, tenemos que también poner mucha atención, porque a propósito de ir aplicando ya, las que son mamá, papá, y que probablemente han cometido errores al respecto, o que han derechamente pecado delante del Señor al respecto, tienen mucho que enseñar y cómo enseñar a aquellos que están criando hoy. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a tener que rendir cuenta delante del Señor. Entonces, si esto es así, según la palabra del Señor, que el Señor ha delegado responsabilidad, ha delegado también autoridad sobre los hijos, los padres deben pensar en este sentido cómo son tratados por Dios. Es decir, yo papá, ¿cómo me trata el Señor a mí?
Porque de la misma manera, como es una autoridad delegada, tengo que pensar que de la misma manera debo mirar y también pensar con respecto a mis hijos. En este sentido, padre e hijos son hijos del mismo padre. Es decir, yo soy un hijo de Dios, no solamente criatura, hijo de Dios, porque si hemos experimentado y si tenemos hoy día una relación correcta con Dios, es porque he experimentado un nuevo nacimiento, ¿sí? Y nuestros hijos son hijos también de ese pacto que Dios hizo conmigo, ¿sí? Son hijos de Dios. De hecho, por eso son incorporados a la iglesia, los hijos de los santos. Y no estoy hablando de San Agustín ni de San Expedito, no. Los santos, según la Escritura, son todos aquellos que son hijos de Dios. Los miembros de una iglesia que confiesan a Jesús como Salvador son los santos hijos de Dios. Y sus hijos también. ¿Sí? ¿Cómo me trata Dios a mí? Los padres terrenales, entonces, deben actuar con gracia y con amor por sus hijos, porque Dios nos trata y me trata a mí con gracia y con amor. Y otra vez, esto se contrapone a una acción o una vida de un tirano o de una tirana sobre sus hijos. Segunda cosa en esto, no exasperar, porque estamos viendo, no exasperen, no lo hagan enojar. Si un padre o una mamá actúa como tirano, sin lugar a dudas los hijos los van a notar y se van a enojar. ¿Un tirano actúa con justicia? No. ¿Un tirano actúa con misericordia? No. ¿Un tirano actúa con gracia? Menos. Es muy fácil entonces caer en la trampa de ser reaccionarios con los hijos. ¿Qué significa ser reaccionario? Que me tocan la oreja y reacciono. O sea, es una actitud o una reacción más que pensada, meditada o vivida constantemente, es una reacción visceral. O sea, desde la guata. Me tocan, me molestan, reacciono. Pum, chachazo, por ejemplo. Estamos aplicando, ya. ¿Ah? Me tocan, me molesta, chute. Me tocan, me molesta, fuera. ¿Ya? Cuidado con eso, es muy fácil caer en esa trampa. Cuando reaccionamos, en vez de llevar una vida de constante crianza, que es lo que se refiere a la palabra del Señor, edúquenlos, instrúyanlos, en vez de llevar una vida de constante crianza, por lo general, pecamos cometiendo maltrato. Un maltrato, no una crianza, que es distinto. Es distinto. Pongan atención, por favor, acá. Es distinto. Voy a seguir cateteando en ese sentido cuando los vea cazando pajaritos. Pongan atención acá. Entonces, por lo general pecamos de esa manera, cometiendo maltrato. ¿Y eso qué es lo que trae? Frustración. ¿A quién? Al hijo y al padre. O al hijo y a la madre. Frustración. No maltratar, entonces, y no hacer enojar, implica también, a propósito de las frustraciones, que los padres no deben descargar en el trato con sus hijos sus propias frustraciones. ¿Frustraciones de qué tipo? Laborales, matrimoniales, espirituales, etc. Y eso es común, lamentablemente. Es decir, tuve un encontrón, un mal, ¿no es cierto?, un cruce con mi esposa y viene el niñito, ¿no es cierto?, o la niñita y de repente dice, papá, vaya. Frustración, enojo, ¿con quién? ¿Y quiénes son los que reciben la primera consecuencia de esa frustración fuera de nosotros? Los hijos. Cuidado con eso. Si los padres quieren ver en sus hijos o quieren ver a sus hijos animados en las relaciones interpersonales, especialmente en la familia, que son donde más justamente se comunican o se relacionan, deben procurar entonces no exasperarlos o no hacerlos enojar. Ahora, esto no quiere decir que no debemos disciplinarlos y que el Espíritu Santo los lleve a arrepentimiento a nuestros hijos cuando pecan. No le voy a decir nada entonces para no enojarlos. No, la palabra no está hablando de eso. Insisto, habla de la actitud tiránica de un padre, de la actitud de vaciar sus frustraciones, mi frustración, la frustración de cualquier papá sobre los hijos. ¿Por qué? Porque me peleé con este otro, entonces se me atravesó el chiquillo y el que recibe las consecuencias es él. No los hagan enojar. Ya, pero eso no quiere decir, como vamos a ver, que debemos disciplinarlos y que incluso debemos llevar
de alguna manera a que ese hijo, esa niña, niño, ¿cierto?, sea llevado al arrepentimiento por el Señor. Entonces el trato debe ser justo, debe ser como Dios nos trata a nosotros, con amor y con gracia. De lo contrario, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si esto no está presente, el amor, la gracia, y tratar de una manera justa y amorosa? Los niños se van a confundir, los hijos se van a confundir, los hijos se van a desanimar o se van a desalentar. Miren lo que nos dice la palabra del Señor. Ahora, en otra carta, el apóstol Pablo escribiendo a otra iglesia, a la iglesia que estaba en Colosas, a los colosenses, Colosenses 3, verso 21. Colosenses 3, 21 dice, ustedes los padres, usa la misma expresión otra vez, no exasperen, no hagan enojar a sus hijos, ¿para qué? Para que no se desanimen, para que no se desalienten. Lo más probable, cuando usted vea que sus hijos están desalentados, están desanimados, lo más probable es que tenga que ver con que el trato de los padres es poco cariñoso, poco gracioso. No estoy diciendo que le cuente chiste, sino que como Dios nos trata a nosotros con gracia, nos trata como no nos merecemos, con gracia. Pero Dios también nos disciplina. Entonces, si usted ve a su niño, a su niña, a su hijo, no importa la edad que tenga, pero está bajo su alero aún, bajo su hogar y tiene relación con usted es responsable de su hijo, de su hija, y están desanimados, lo más problema es que el trato del papá o la mamá con sus hijos sea un trato que no es bíblico, un trato que no es piadoso, un trato que no es santo y lo está haciendo a enojar en vez de cuidar, en vez de educar, en vez de instruir, en vez de criar, como la Escritura dice. La palabra del Señor pone el ejemplo. Y miren qué significativo es esto. Pongan atención. La palabra del Señor pone el ejemplo de un padre piadoso, de un padre o una mamá también puede ser santo, para compararlo con la actitud del Señor hacia los suyos. Qué increíble es esto. O sea, nosotros podríamos pensar que la Escritura dice, miren, padres, miren cómo yo los trato a ustedes, ¿ya? Cómo yo trabajo con ustedes para que ustedes hagan lo mismo. Pero ¿saben cómo lo expone el Señor en su palabra? Pone como ejemplo a un padre pecador o a una mamá pecador, igual que ustedes, igual que yo, para decir, miren, de esa misma manera Dios los trata a ustedes. ¿Dónde está eso? ¿Dónde existe eso? La actitud, fíjense, voy a citar al tiro. La actitud de un padre piadoso no es, insisto, de hacer enojar a sus hijos, sino que les muestra compasión. Vayan al Salmo 103. Salmo 103, verso 13. Salmo 103, verso 13. El Señor se compadece, fíjense, ¿cómo lo hace? El Señor, Dios se compadece de los que le honran con la misma compasión del Padre por sus hijos. ¡Qué increíble esto! Hermanos, yo tengo, ya se me olvidaron los años de ministerio, 15. 16. O 16, ya no me acuerdo, ya. Pero pongámosle 15, para redondear. En 15 años no me había dado cuenta de esto. Fíjense el ejemplo que da el Señor. El Señor se compadece con la misma compasión del Padre por sus hijos. Entonces, fíjense esto. ¿Cómo se compadece un padre por sus hijos? O sea, está diciendo el Señor, yo he llamado a los padres también a que sean piadosos, a que sean santos. Porque imagínense ustedes, si la constante fuera que los padres no fueran compasivos con sus hijos, así el Señor me estaría o me debiese tratar a mí. Cuidado con eso. O sea que si usted es un padre tiránico o tirano o tirana, no sé si es tiránico, el Señor fácilmente podría mostrar justicia, podría mostrar incluso disciplina y un apretón para decir, o quizás te está diciendo hoy día, voy a comenzar a tratarte así, porque tú tratas así a tus hijos. Quiere decir esto que no hay disciplina, que no tiene que haber disciplina, que no tiene que haber incluso muchas veces, como dice la Escritura, un coscorrón o un palo incluso, porque la Biblia habla de la vara. Usa la vara, no vaya a matar a tu cabro chico. Estoy usando palabras vulgares. No vaya a matar al cabro si le ponía un tortazo. No, enriélalo. No lo vas a matar.
Es preferible eso que se vaya al infierno. ¿Sí? Bueno, cuidado cuando usted, mamá, papá, está educando, o entre comillas, educando a sus hijos de una manera tiránica, porque Dios puede decir, me voy a comportar así contigo. A ver si te gusta, a ver si crees que eso es lo justo. Que yo me comporte como el Dios santo de esa manera que te estás comportando tú. Paréntesis, una aplicación e ilustración. La vamos a hacer más adelante otras. Me acordé, y eso lo tengo grabado, y créanme que me da alegría haber experimentado esto. Ustedes saben, la gran mayoría, que yo estudié en un colegio de curas, ¿sí? Ya. Y cuando yo estudié todavía había varios curas allí. Y como jóvenes y niños o adolescentes, nos faltan aquellos que son abusivos con otros compañeros. Y había un compañero que tenía serios problemas de índole mental en ese tiempo. Poco se pescaba eso. Y era objeto de mucha burla. Bueno, hoy día le dicen bullying, qué sé yo. Bueno, pero había un par de compañeros, no voy a decir los nombres aquí porque esta cuestión queda grabada y de repente sale por ahí en las redes sociales. Bueno, y un par de compañeros que eran primos, los primitos ellos, no tenían el mismo apellido primero, pero sí eran primos. Y resulta que en un recreo, o en los recreos en general, no en un recreo, en los recreos, iban donde este compañero también, que tenía estos serios problemas, ¿verdad? Que yo le decía, de tipo anímico y mental, y empezaban a darle como bomba en fiesta. Tiene que haber sido sexto, séptimo básico, más o menos. Se juntaban, lo arrinconaban y empezaban, en mi tiempo se llamaba morteros, darle morteros en los brazos. Y el pobre, uno lo veía y tenía ganas como de reaccionar, pero ¿para qué me voy a meter aquí? Capaz que me peguen, o llegan otros, qué sé yo, la típica tontera. Entonces uno decía, chuta, qué fome, y el cabro medio lloriqueando, qué sé yo. Y viene, aquí voy a dar el nombre igual, viene este cura, este hermano marista, de nombre Isaías, el hermano Isaías, y los ve. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque lo que hizo este hombre, este cura, ¿no es cierto? Lo que hizo fue la actitud de un padre defendiendo a un hijo. ¿Qué es lo que hizo? Los ve, y yo estaba ahí cerquita, y los ve, y se acerca a ellos y dice, yo también quiero jugar. Y agarra a uno y empieza. Y agarra al otro y empieza. Llorar, los dejó llorando, a los dos. Hoy día eso sería un escándalo. ¿Sí? Bueno, pero hizo eso. ¿Cuándo jugamos otra vez? Yo también quiero jugar. Nunca más hicieron daño. Fíjense, ¿por qué estoy diciendo esto? Sí. ¿Por qué estoy diciendo esto? A propósito de compadecerse. Lo que el Salmo dice que así como se compadece un padre por sus hijos, que aquí hubo compasión, pero también hubo una defensa de un padre, que no era el padre Isaías, ¿no? Pero da lo mismo, de un padre sobre un hijo que estaba siendo justamente abusado. Pero eso no tiene que ver solo con la cuestión física. Muchas veces nosotros somos los que no tenemos compasión como padres sobre nuestros hijos y los maltratamos. ¿Eso qué significa según la Biblia? Eso es exasperar a los niños. Eso es exasperar a los hijos. Entonces, qué tremendo por un lado es esto que el Señor se compadece de nosotros como se compadece un padre de los hijos. Y lo interesante de esto es que esa palabra compasión que aparece aquí en el original hebreo da a entender que tiene que ver con algo de las entrañas, con algo de la guata. Es decir, la compasión tiene que ver con algo que va muy dentro y que tiene que ver más con la matriz. O sea, tiene que ver con una actitud de esa mamá leona, ¿no es cierto? De esa mamá leona que defiende a los cachorros. Pero también tiene que ser la misma actitud de un padre. La misma actitud de la mamá, de esta cuestión de la entraña, que me van a tocar al cabro chico, yo hoy lo defiendo. ¿Ya? Y yo creo que muchas mamás hoy día recordarán o tendrán justamente ese instinto. ¿Sí? Pero qué triste es que cuando tienen ese instinto, así todo exasperan a sus hijos. En el diario vivir. Entonces, queridos, los padres piadosos no deben hacer, no es una alternativa, insisto, es un imperativo.
Los padres piadosos, los padres, los santos hijos de Dios que son padres, no deben hacer enojar a sus hijos. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer? Y aquí viene la segunda parte. Por el contrario, dice el otro imperativo, edúquenlos. Edúquenlos. Quizás lo primero que se nos viene a la mente al escuchar esta palabra, esta exhortación, este imperativo, este verbo, edúquenlos, insisto, no es una alternativa tampoco. No los exasperen, sino que edúquenlos. Otro imperativo. Lo primero que quizás se nos viene a la mente con este edúquenlos, ya sí, pues yo los educo porque yo los envío al colegio. Yo los educo, los envío al colegio. Oh, no, yo los educo. Los traigo a la iglesia. Para que la Memé, la tía Berta, nosotros le haga las clases, ¿ya? Sabemos que es una orden y que hay reglas que cumplir, ¿ya? En ese educar, ¿sí? Hay reglas que cumplir, buen comportamiento. Pero veremos si es eso o algo más, educar. ¿Será educar? ¿Será cumplir reglas? ¿Educar será enviar al colegio? ¿Educar será llevarlos a la escuela bíblica o llevarlos al culto y que participen del culto? Educarlos va a ser, ¿sabes qué? Esto se hace así, esto se hace así. ¿Eso es educar? Educar significará que usted se levante y tiene que hacer su cama, tiene que ventilarla, hacer la cama. ¿Eso será educar o será algo más? Lo de no exasperar, volviendo un poco atrás, es más fácil entender que es una orden, ¿sí? Porque está el no. Sin embargo, no es tan fácil darse cuenta que estamos frente a una orden del Señor para los padres cuando dicen, edúquenlos. Porque pareciera, como yo les digo, sí, yo lo envío al colegio. Es más, he trabajado tanto y le he puesto lucas a esto que lo puse en un colegio pagado. Yo lo estoy educando, ¿ya? Sí, es deber de los padres por un mandato divino educar a sus hijos, sin lugar a duda. No es una opción, ni tampoco un simple consejo. Es una orden directa, es una orden clara. Esta orden hacia los padres no se refiere al esfuerzo que deben hacer ellos para enviar a sus hijos a educarlos académicamente en un recinto escolar. No habla de eso aquí. Es la responsabilidad directa de los padres de educar a sus hijos fundamentalmente en el hogar. Ahora, esa educación vamos a ver en qué consiste. Consistirá en hacerles restas, en hacerlos pintar, en practicar algún tipo de escritura. Esta educación, esta instrucción, no es sobre normas sociales. No son sobre normas de respeto mutuo, como existía antiguamente el famoso manual de Carreño, si alguien lo ha escuchado alguna vez bien, y si no se me cayó el carnet, ¿ya? No es sobre eso. No es sobre cumplir ciertas reglas, no es sobre buen comportamiento. ¿Cómo es eso, pastor? Yo sé que mi mamá está ahí, ¿qué está diciendo, Yaquito? No es sobre buen comportamiento. Sin lugar a dudas, eso es importante y se debe enseñar. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Qué dice el texto? No dice, edúquenlos en buen comportamiento, edúquenlos en las artes, edúquenlos en las letras, edúquenlos en el manual de Carreño, edúquenlos en que tiene que sonarse los moquitos, edúquenlos en que tiene que comer con la boquita cerrada, que no sé cómo es eso, porque yo tengo que abrir la boca para comer. Pero dicen, edúquenlo con la boquita cerrada. Perdón, coma con la boquita cerrada, es muy difícil, la gente se adelgaza cuando come con la boca cerrada. No es por eso. Agrega el texto, edúquenlo en disciplina e instrucción del Señor. Disciplina e instrucción del Señor. ¿Dónde encontramos esa instrucción? ¿Dónde está esa instrucción del Señor? Las normas sociales, las normas de respeto al prójimo, queridos, se van a desprender de la instrucción del Señor. Ese es el orden. No crea que si su hijito es bien vestidito, es bien peinadito, como se decía antiguamente a los languetazos, sí señor, sí señora, asiento, tómela. Es un hijo que está educado o instruido en disciplina y amonestación del Señor. Hay cientos, miles, millones de jóvenes, de niños que han sido criados así, han muerto y están en el infierno. Cientos, miles y millones. Y seguirán existiendo cientos y miles de millones de padres que creen que instruir a sus hijos de esa manera los hace niñitos
o niñitas que se van a ir al cielo. No es así. La palabra del Señor dice, insisto, edúquenlos ¿en qué? Disciplina e instrucción del Señor. ¿Y dónde está esa instrucción del Señor? En su propia palabra, en sus mandamientos. En su palabra, en sus mandamientos. Esto es tan importante, esto es tan trascendental, que literalmente de esto depende la vida tanto de los padres como de los hijos. O sea, podríamos decir que esto, la crianza, la instrucción, en la disciplina, en la instrucción del Señor, es de vida o muerte. Así. Así. O sea, usted, mamá, papá, estoy seguro que si ustedes ponen aquí un Tanax, como era antiguamente, ahora cada vez sale menos así. Pero ¿se acuerdan que el Tanax venía en una cuestión líquida que había que echarlo adentro de un tarrito y empezar a hacerle así? Bueno, estoy seguro que usted jamás va a querer dejar el Tanax arriba de la mesa al lado del pan y la leche o del té, porque es muy peligroso que el niño vaya y se lo tome, ¿ya? Porque esa actitud, ese hecho de poner ese veneno ahí es de vida o de muerte. Quizás no tanto para usted, pero sobre todo para el niño. Porque el niño no sabe. Lo va a tomar y se lo puede tomar como si fuera leche. Claro, cuando lo tome el sabor va a ser tarde. Bueno, el criar, disciplinar o criarlo en disciplina e instrucción del Señor es de vida o muerte. Pero en este caso, un brebaje que da vida. Un brebaje que sostiene la vida. Pero es de vida o muerte. ¿De dónde está sacando esto, pastor? Vamos al Antiguo Testamento. Recuerden que estamos viendo lo que debemos hacer según el texto, los padres. ¿Ya? Sino edúquenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Deuteronomio, capítulo 32. Deuteronomio, capítulo 32. Los versos 46 y 47. Deuteronomio 32, versos 46 y 47. Dice así el Señor en su palabra. Entréguense de corazón a cumplir todas las palabras de esta ley que hoy les he expuesto. Moisés, hablando al pueblo de parte de Dios, profetizando, predicando. Entréguense de corazón a cumplir todas las palabras de esta ley que hoy les he expuesto. ¿Y qué dice? Le está diciendo a los adultos, a los padres, pero después agrega el Señor. Y vean, es decir, supervisen y vean que sus hijos las cumplan. O sea, que sigan los mandamientos del Señor, que vivan en los mandamientos del Señor. Y vean que sus hijos las cumplan y ocúpense ustedes de cumplirlas. ¿Cuál es la razón de fondo? No se trata de palabras sin sentido. No son meras palabras. No son cualquier libro que usted lee, no son una revista, no. No son meras palabras, dice, sino que se trata de su propia vida. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿es de vida o muerte esto? Claro que sí. Se trata de su propia vida. La palabra del Señor está diciendo aquí hay vida. Y si no viven, ¿no es cierto? Si no, cotidianamente no viven de esta manera, su destino es la muerte, no la vida. O sea, lo que está diciendo aquí es lo que yo le decía antes, de que es tan importante, es tan trascendental de educar o de criar a los niños, a los hijos en disciplina y en instrucción del Señor, que esto es de vida o muerte. Y esa muerte no tiene que ver estrictamente con la muerte física, sino que la muerte del alma o el infierno. ¿Se acuerdan ustedes cuando estudiamos, o más que estudiamos, prediqué la serie sobre los 10 mandamientos? Y yo usaba una ilustración que parece que les sirvió mucho. ¿Cuál es la ilustración que usé? Para los 10 mandamientos en general. Que debemos vivir, porque allí teníamos vida. ¿Se acuerdan? Un animalito. ¿Qué animalito usaba? No es mamífero. Un pez. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Aquí hay libertad y hay vida. Un pez. ¿Dónde vive el pez? Qué bueno. Menos mal. No me voy a salir que en la pecera. No, ya. Es un pez en el agua o en la pecera también. Que allí, ese es su medio.
fuera de allí, fuera del agua, que es su medio y que está delimitada el agua, sea el mar, aunque sea extenso, el mar está delimitado. Sálgase de ahí, saque al pez de ahí y el pez va a morir. Salga usted de los mandamientos del Señor. ¿Y qué va a encontrar? ¿Qué hay fuera de la ley del Señor? ¿Qué hay después de la ley del Señor? ¿Qué hay fuera de los mandamientos del Señor? Muerte. Muerte. Y yo les decía y les recordaba que el Señor primero, ¿qué es lo que hizo? Rescata a su pueblo de Egipto, los saca, los libera, ocupa gracia, no se lo merecían. Y después que los libera, después que los saca de la esclavitud, le dice, estas son mis leyes, cúmplelas, vive aquí. Lo mismo con nosotros. El Señor no nos dijo a nosotros, aquí están mis leyes, cúmplelas para que seas libre. No, el Señor nos rescató de la esclavitud del pecado, ahora son míos, ustedes yo los compré. Vivan según mis reglas, vivan según los mandamientos, aquí hay vida. Lo mismo para nuestros hijos. ¿Dónde está la instrucción del Señor? ¿Dónde la encontramos? En su palabra. Entonces, educar en la disciplina y la instrucción del Señor no es cuestión de un día de la semana. No. Usted no vive comiendo una vez a la semana. No vive. De hecho, se va a morir. Se va a morir. Tarde o temprano se va a morir. Y probablemente no se va a morir de inanición, porque va a sobrevivir con ese poquito que come una vez a la semana. Se va a morir después de cualquier enfermedad producto de no estar comiendo todos los días, aunque sea un poquito. La palabra del Señor, la disciplina e instrucción del Señor es lo mismo. No es una cuestión de un día a la semana. No es cuestión del domingo, aunque sí, el domingo es importante que los hijos aprendan a celebrar al Señor en su día. Es parte. Sí, Kelo. Sí, es parte. Y piñíscalo nomás. Es parte. Y yo te piñisco a ti desde aquí. Es parte. Los hijos tienen que estar en el culto. Es parte. No es solo eso, pero es parte. Es parte. Así como, y perdónenme la ilustración, así como es importante comerse un pan todos los días, ¿sí? Pero no sé si la ilustración será buena, pero me voy a atrever. Y espero que me entiendan. Es mucho mejor el pan cuando uno le pone mantequilla, ¿o no? Sí. Bien, quiero, ¿ya? La vida del cristiano es mucho mejor y es necesaria también porque voy a usar la mantequilla es el domingo. Lo más rico. ¿Por qué? Porque aquí hay una fiesta. La mantequilla es el domingo en el pan. ¿Es necesario comerse el pan? Sí. Pero la mantequilla es el domingo, hijo. ¿Sí? Por eso es importante estar aquí. Yo te felicito, idea. ¿Ya? Entonces, no es del domingo. No es del domingo, pero es importante el domingo. Es algo entonces que involucra todos los días y cada parte del diario vivir, como nos recuerda el mismo libro de Deuteronomio y como un complemento del que cité recién de Deuteronomio 32. Pero ahora Deuteronomio 6, que quizás lo conocen, no es más famoso. Oh Israel, fíjense, el Señor, y esto le dice que deben comunicarlo a sus hijos. Oigan acá. Oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Estas palabras que hoy te mando cumplir, se lo está diciendo a los adultos, a los padres, estarán en tu corazón. Ya. ¿Y me quedo con ellas? ¿Me quedo con esto yo, que soy papá o que soy mamá? ¿Me quedo con esto? No. Estas palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás en tu mano como una señal y las pondrás en tus ojos, entre tus ojos como frontales y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es decir, el Señor está diciendo, ¿saben qué? Nunca, jamás deben sacar de su mente, de su corazón y de sus diarios vivir mi palabra, el Evangelio, nunca. Mi pregunta, aplicando ya, los que son mamás y papás de aquí, ¿cuánto tiempo en la semana dedican a leer la Biblia con sus hijos? ¿Cuánto tiempo hay? Mírala, Kelo, mírala, sí. ¿Cuánto tiempo te está juzgando? ¿Cuánto tiempo te está juzgando a ti como mamá? ¿Cuánto tiempo dedican los padres a orar con sus hijos? A recordarle, ¿qué no te acordáis del sermón del pastor el domingo? ¿Qué es lo que dijo en esta parte? ¿Se acuerdan? Esas cosas debiesen ser comunes y corrientes en la sobremesa del domingo. Por ejemplo, debiesen ser comunes y corrientes entre padre e hijo. Y si hay solamente adultos en la casa hoy día, debiese ser lo común y corriente. Meditar la palabra del Señor.
de manera constante. No, esa cuestión es de canuto. Bueno, ¿y qué usted? Somos canutos, po. Así nos dice el mundo. Canuto. Esto es de cristianos, hermanos. Y mayormente con nuestros hijos. Mayormente con nuestros hijos. Entonces, apliquemos ahora. Derechamente. No exasperen. Edúquenlos. Disciplina, instrucción del Señor. Un padre que eduque a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor o instrucción del Señor, necesariamente debe conocer aquella disciplina e instrucción del Señor que, como vimos, está en la Escritura. Mamá, papá que están presentes hoy día aquí están criando, ¿cuánto tiempo dedican a estudiar la Escritura? Porque deben conocerla. A leer la Biblia. Porque deben comunicarla a sus hijos. ¿Cuánto tiempo? O, aunque diga una herejía ahora, ¿cuánto pone atención al sermón para que al menos la reflexión del sermón se la recuerde a sus hijos? Solamente eso. No estoy diciendo que leen la Biblia. Se supone que usted debe transmitir lo que sabe, lo que conoce, la vivencia también. ¿Por qué? Porque el Evangelio no es cuestión de conocimiento solamente. Sí, debemos conocer y saber lo que significan las buenas noticias. Pero el Evangelio, más que conocimiento, es una relación con Dios a través de Jesús. ¿Cómo está tu corazón de papá, de mamá hoy día en esa relación con el Señor? Para poder o no comunicarla a tus hijos. Necesariamente entonces debes tener una relación sana y correcta con Dios. Este padre, madre, debe saber que es un menesteroso. Debe saber que es un necesitado de la gracia y misericordia divina. Y que debe vivir así en continua dependencia del Señor. Además, un papá o mamá que se esfuerza por vivir de acuerdo a esa nueva vida que ahora tiene en Cristo, debe también reflejarla en sus hijos. Si esto no está presente en el papá o la mamá, será total y absolutamente infructuoso, es decir, no va a haber fruto, ese trabajo con los hijos. Porque le va a comunicar, perdonen la expresión, cualquier tontera. Menos el Evangelio. Segunda cosa, en cuanto a aplicar esto, aunque hemos hecho varias aplicaciones antes, de esto anterior se desprende que los hijos, a medida que crecen, se irán dando cuenta cómo viven sus padres la relación con el Señor que ellos confiesan. No, yo soy evangélico. Yo ahora creo en el Señor. Ya. Los niños, que no son tontitos, van creciendo y se van a dar cuenta porque miran a la mamá, que es cristiano, o el papá, que es cristiano, y que confiesa que el Señor es su Salvador. ¿Cómo viven? Y los niños también aprenden de eso. Aprenden de eso. Y van dándose cuenta si hay consecuencia o no. En eso que dicen, yo sé que muchos, de una manera justa, muchas veces, apuntamos con el dedo y criticamos a otro. Mira, ese predica, pero no practica, como el cura Gatica. Ese dice esto, pero mira cómo vive. Bueno, mirémonos primero nosotros, como papás, en nuestro propio hogar. Y yo aquí también exhorto a los niños, a los hijos que aún están bajo autoridad de sus padres. En ese sentido tienen todo el deber de juzgar de buena manera a sus padres cómo están viviendo la fe. Porque ustedes también son hijos del Señor. Entonces, el testimonio de vida de los padres va a ser fundamental para imprimir en el corazón de los hijos, ¿no es cierto?, si han sido realmente transformados por el poder del Evangelio y del Santo Espíritu. Los hijos verán a una madre piadosa, por ejemplo, que ama y honra a su esposo. Verán a un padre piadoso que ama y honra a su esposa. Por lo dicho anteriormente, un padre, madre piadoso buscará moldear a sus hijos también una vida de servicio al prójimo, en general, pero también al prójimo que es parte del cuerpo de Cristo. Como Jesús vivió así también una vida de servicio y entrega al prójimo. Eso también se debe imprimir en los hijos. Un padre, madre piadoso será uno que busca intencionalmente crecer en una relación íntima con el Señor para llevar a sus hijos al Señor. De allí viene, ¿por qué estoy diciendo esto? Hay un texto en los evangelios que dicen, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan. Bueno, los niños no iban solos a Jesús, los padres lo llevaban. La pregunta es, ¿ustedes están conduciendo, las que son mamá, papá, están conduciendo a sus hijos al Señor? ¿O creen, como estúpidamente, porque no se puede decir otra palabra, estúpidamente, muchos que son cristianos,
y otros que no. Pero lo que me preocupa es los que son cristianos, que dicen, no, yo no lo voy a obligar a mi niño, a mi niña. Lo voy a dejar que crezcan y después que ellos tomen su decisión. ¿Han escuchado eso? Eso es una soberana estupidez. Y es una herejía. ¿Saben por qué? Pregúntense ustedes mismos, si usted tomó la decisión de ir a Jesús o fue Cristo quien de alguna manera lo atrajo, arrastra en el sentido de que transformó su vida, porque usted no quería nada con el Señor. Nada. Ninguno de nosotros acudió a Cristo, oh Señor, yo voy a ti porque me convencí. Me convencí, Señor, saqué cuenta, sumé, resté, no quería irme al infierno, entonces llegué a ti. No, el Señor transforma mi vida y después que transforma mi vida, me doy cuenta de mi pecado y ahí acudo a Cristo. Antes no. A su niño no le va a pasar eso. Él no va a decidir en algún momento solito ir a Cristo. No. Su niño, si lo que va a decidir solito es ir en contra de Dios, lo que va a decidir solito, aunque no lo crea y quiera, es irse al infierno. No sé si eso quiere usted de sus hijos. Es cuestión de vida o muerte. No sé si lo quiere. Si no lo quiere, tome en cuenta no mis palabras, tome en cuenta lo que estamos meditando en la palabra del Señor. Por favor. Un padre y madre piadoso sabe que debe recurrir constantemente a los medios de gracia. Esto ya lo hemos visto, ya lo dije de alguna manera antes. ¿Cuáles son los medios de gracia? La palabra del Señor predicada. Acudir a eso, ¿por qué? Porque allí encuentra la fuente también, po. Entonces, no, yo hoy día mejor no voy a ir al culto. No, ¿por qué? Me voy a quedar aquí en la casa. ¿Por qué? Porque estoy cansado. Y tengo que descansar. No importa. O afuera, que ya vimos en los 10 mandamientos que son pecados. ¿Ah? Acuérdate del día de reposo para santificar. Hoy día me voy a quedar en la casa. Total, un día en el mes, no importa. ¿Sí? Bueno, ¿qué está diciéndole, fuera que está pecando, qué está diciéndole con eso a su hijo? A su niño, a su niña, lo que sea. Ah, mi papá o mi mamá hace esto, el día de mañana yo también lo puedo hacer, pues. Total, no importa. El Señor me entiende, ¿sí? El Señor no te entiende. El Señor lo que está diciendo es, estás pecando. Y entiende que eres un pecador. Y entiende que necesitas. Entonces dile a tu hijo, hoy día no vas a comer. Hoy día no coma, ayuna. Pero mamá, tengo hambre. No importa. Ayuna. ¿Por qué? Porque yo lo digo, no te va a pasar nada. Sí, es cierto, no va a pasar nada. Pero el niño necesita comer. ¿Sí? Bueno, de la misma manera el Señor está diciendo, ¿cómo se te ocurre? No seas tontito. Necesitas la palabra del Señor. Necesitas la palabra predicada del Señor, que es otro medio de gracia. Necesitas la oración. Necesitas participar de los sacramentos. Si no, tu fe se va a debilitar. Para ser sustentado, para sustentar después a tus hijos, necesitas de eso. Un padre, madre piadoso no va a buscar que sus hijos tengan superficialmente una actitud de respeto hacia su prójimo y hacia el Señor. Buena conducta, a la que me refería yo. No va a buscar eso, ese no va a ser su tarea. Cuando ponemos nuestros esfuerzos en la conducta o en mejorar la conducta, trabajamos solamente en la superficie. Como yo les decía, muchos están en el infierno hoy día que eran correctas personas, correctos niñitos, correctas señoritas, y están en el infierno. No, en realidad, hermanos, aunque no lo creamos, eso de la conducta es lo más fácil de hacer. Con un par de cachuchazos y unas varillas, lo más probable es que haya buena conducta. Claro, la Biblia habla de eso, pero no habla de eso por la conducta, sino que está hablando, haz eso porque tienes que ir al fondo, al corazón de tu hijo. Y eso es lo que hizo el Señor con nosotros. O el Señor va y nos reprende, o cuando nos trajo a nosotros fue porque nos pegó, porque hizo cosas, ¿no es cierto?, terribles con nuestro cuerpo. No, el Señor trabajó en mi corazón, en el tuyo. Lo que liquidó el Señor fue tu corazón. Lo que despedazó el Señor fue el corazón. Y cuando sucede eso es cuando acudimos al Señor. Lo mismo tiene que suceder en tus hijos. Si quieres despedazar algo en tus hijos, despedázale el corazón. Cuida su corazón, hurguetea su corazón. Pastorea el corazón de tu hijo. Es el corazón. Sí, producto de eso habrá buena conducta. Pero trabajar en la conducta es lo más sencillo que hay. Alguien va a decir, no, bueno, pero trabaja en el corazón. A ver qué es lo que es más fácil. Sin lugar a dudas la conducta, porque insisto, un par de cachuchazos, un par de varillazos, un par de palmazos, de correazos, unos mechoneos, lo más probable es que el chiquillo haga caso. Porque va a doler.
Sí, va a doler y me voy a comportar. Pero lo que va a ser más terrible es que si su corazón no está doblegado al Señor, lo que va a pasar en el infierno, ese niño, esa niña o ese adulto después va a preferir, sin lugar a duda, que su corazón haya sido destrozado, porque su corazón va a estar sufriendo por la eternidad. Y finalmente, como nos damos cuenta, ser papá o mamá no es algo simple. Pero ser un papá y una mamá piadoso que busca honrar al Señor como padre o como madre conlleva una mayor y más grande responsabilidad y privilegio. Por lo demás, como yo les decía, será de beneficio para nuestros hijos que sean educados, que lleguen a ser profesionales, tengan buenos y dignos oficios. Si se pierden en el infierno, no vale la pena. Que nuestro buen Dios nos ayude, hermanos, y especialmente a quienes aún están criando y formando a sus hijos, para que lo puedan hacer en la disciplina e instrucción del Señor. Amén. Y que en el futuro cercano puedan, principalmente los padres o las mamás, ver frutos de ese trabajo. ¿Reflejado en qué? En hombres y mujeres de Dios. Que sí, van a tener una buena conducta, pero no, el reflejo no sea que hoy estoy tan orgulloso de mi hijo. ¿Por qué? Era una mujer cristiana. Estoy tan orgulloso de mi hijo. ¿Por qué? Porque se tituló, porque es ingeniero, porque aquí, porque allá. Y su corazón está perdido. Eso no es orgullo. Eso debiese provocar, primero, tristeza, pero por otro lado, una profunda congoja que lleve a orar y a orar y a orar y a orar para que esa persona que ya es adulta se pueda volver al Señor. Eso tristemente sigue sucediendo hoy día, hermanos. Sigue sucediendo hoy día. Que el Señor te ayude si eres un papá o una mamá que está criando, para que lo hagas de acuerdo a la palabra del Señor. Y no lo que a ti se te ocurre. Y no seas doblegado o doblegada por tu incompetencia. Porque cuando uno no le hace caso a la palabra del Señor es un incompetente. Y yo, queridos, lo digo con conocimiento de causa, porque tuve que luchar con esto. Y metí las patas muchas veces como papá. Y no voy a hablar por mi esposa, voy a hablar por mí. Y el Señor tuvo misericordia de mí. Y ha tenido misericordia de mis hijos. ¿Ya? Oremos.